Hola a todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula de aprendizaje. Mi nombre es Francisco y te voy a acompañar en este video. El objetivo de este video es extraer información explícita utilizando la estrategia subrayar para elaborar una noticia, manifestando disposición e interés por expresarse por medio de la comunicación escrita. Veamos la ruta de trabajo. En primer lugar, veremos un breve repaso sobre la noticia y los elementos generales que aprendiste en la clase anterior. En segundo lugar, aprenderemos qué es la información explícita y cómo podemos extraerla. En tercer lugar, veremos una guía de trabajo y un ejemplo de cómo podrás realizarla. Y en cuarto lugar, te mostraré una ruta de actividades que deberás seguir para cumplir con los aprendizajes de esta cápsula. Vamos con la primera parte de nuestra ruta. Repaso de la noticia. El propósito de la noticia es informar sobre hechos reales que hayan ocurrido en una comunidad o un lugar determinado. Por lo tanto, alguna de sus características es que debe ser breve, clara y apelar a la objetividad de los hechos. Esto quiere decir que la persona que va a informar la noticia debe centrarse en transmitir lo que ha ocurrido y no entregar ninguna opinión o juicio de valor. Por ejemplo, decir que es buena o mala. Y por último, su estructura incluye datos esenciales que responden a las siguientes preguntas. ¿Quién participa de esta noticia? ¿Qué habrá ocurrido? ¿Cuándo ocurrió? ¿Dónde habrá ocurrido este hecho? ¿Y por qué? Y además, en algunas noticias podemos ver que se puede incorporar la respuesta a la pregunta ¿cómo habrá ocurrido? Recuerda que la noticia no siempre posee las mismas estructuras y que por lo tanto puede variar. Por ejemplo, las noticias que podemos ver en plataformas como Instagram son un poco diferentes a las noticias que podemos ver en el diario. Pero estas siempre van a tratar de responder las mismas preguntas y de entregarte información de hechos que hayan ocurrido. Estructura general de la noticia. El primer elemento con el que nos vamos a encontrar en una noticia es el epígrafe. Una palabra o frase breve que entrega información general de la noticia. Por lo tanto, podrá guiarte un poco de lo que vas a leer. El segundo elemento con el que nos encontramos es el titular. El enunciado que encabeza la noticia, transmite la información esencial y resumida y también busca atraer al lector, para que las personas puedan decidir si quieren o no quieren informarse sobre esta temática. Luego nos encontramos con la bajada. La bajada es una frase que se encuentra inmediatamente después del título. Amplía la información entregada aportando un dato nuevo para poder captar más aún al lector. El siguiente elemento es el lead o lead, que es el primer párrafo que resume la información principal de la noticia e intenta responder brevemente a las preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde? ¿Y por qué? Pero este espacio puede contener más información. Continuando con los otros elementos, tenemos el cuerpo. Esta es la parte de la noticia que nos va a entregar todos los detalles y va a profundizar en la información que se desea comunicar. Se organiza entregando datos desde los más relevantes hasta los que puedan tener menor relevancia para los lectores. Y el último elemento que podemos encontrar en la noticia es la imagen. Es un recurso visual que acompaña nuestro acontecimiento. No siempre se encuentra presente. Por lo general, muestra el lugar de los hechos, algún elemento relacionado al tema o personas que tengan relación con el hecho noticioso. Para finalizar este repaso, te voy a mostrar un ejemplo que probablemente ya has visto para identificar los elementos generales de la noticia. Si necesitas, puedes pausar el video y revisarlos con calma. Recuerda pausar el video si lo necesitas. Continuemos. Segunda parte de nuestra ruta de aprendizaje. Extracción de información explícita. Información explícita de un texto. ¿Qué es? Es la información que encontramos directamente en un texto. Por lo tanto, para poder obtenerla, solo debes acudir a él.
Por ejemplo, en la oración, la niña que jugaba en la plaza tenía un vestido azul. ¿Qué pasa si me preguntan, ¿de qué color era el vestido de la niña que jugaba en la plaza? Para obtener esta información, simplemente debo volver al texto y la voy a poder encontrar. Veamos. La niña que jugaba en la plaza tenía un vestido azul. Por lo tanto, ¿de qué color era el vestido? De color azul. ¿Cómo extraemos la información explícita? Para extraer información explícita podemos utilizar múltiples estrategias e incluso, a medida que seas más experto leyendo, tú podrás encontrar tu propia estrategia. Ahora te voy a enseñar dos que puedes utilizar. La primera es subrayar o encerrar en un círculo la información que consideras relevante en un texto. Por lo tanto, siempre que leas un texto, puedes ir seleccionando la información que para ti sea importante o relevante. Puedes utilizar preguntas como ¿cuál es la idea principal de este párrafo? ¿Qué personajes están participando? ¿Dónde están? Entre otras. Además, puedes utilizar tus colores favoritos para seleccionar esta información. Una segunda estrategia puede ser leer el texto y las preguntas que se deben responder y luego volver al texto para encontrar la información que se requiere y que puedas responder tus preguntas. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un microcuento llamado La Gran Muralla China. Vemos que alguien ha seleccionado información y la ha destacado de color amarillo. Al parecer, esta es información explícita que le ha parecido relevante al lector. Veámosla juntos. Cuando el viajero llegó a China, tuvo que interrumpir su camino al encontrarse con aquella gran muralla, porque cada vez que pedía indicaciones para continuar su travesía, no entendía ni chin ni chan de lo que le decían. Para el lector era importante saber que había un viajero que llegó a China, que tuvo que interrumpir su camino y que no entendía nada de lo que le decían. Veamos la segunda estrategia. Aquí tenemos unas preguntas. ¿A dónde llegó el viajero? Si volvemos al texto, podemos encontrar que dice que el viajero llegó a China. Por lo tanto, el viajero llegó a China. Nuestra segunda pregunta es, ¿qué no entendía el viajero? Podemos volver a leer el texto y vamos a encontrar que no entendía ni chin ni chan de lo que le decían. Por lo tanto, el viajero no entendía lo que le decían. Vamos a nuestra tercera parte de la ruta de aprendizaje. Ejemplo de guía de trabajo. En la guía de trabajo te tenemos un desafío. Utilizar la información que puedas encontrar en un cuento para construir una noticia. Antes, veamos un ejemplo. Ejemplo. Leamos este microcuento. Si quieres acompañarme en la lectura, eres libre de hacerlo. Había una vez una abuelita muy querendona de sus nietos. Tanto los amaba que prometía no separarse jamás de ellos. Para que nadie le impidiera cumplir su deseo, aprendió diversas maneras de esquivar la muerte, hasta que logró la perfecta. Se volvió tinaja, quedándose quietecita en el patio de la casa. La tinaja, con sus grandes mejillas de greda, puede contar, porque es abuela, bellísimas historias de otros tiempos, venturosos días en que el soldadillo andaba todavía por la tierra, defendiendo a los pobres, y el guaso de Perquienco galopeaba por los caminos, regalándole claveles a las niñas que le sonreían. En primer lugar, podemos intentar buscar las preguntas que busca responder una noticia. Si no las recuerdas, puedes volver al inicio de este video. Si no están todas, podemos ser creativos e inventar un poco de información para hacer un poco más atractiva la noticia y que el lector pueda interesarse. En este caso, supondremos que los eventos ocurridos en este cuento son reales. Recuerda que la noticia informa hechos que realmente hayan ocurrido. Recuerda destacar en este cuento para que pueda ser más fácil la identificación de la información que vas a utilizar. En segundo lugar, organiza las partes de la noticia. Recuerda que debe ser atractiva para que el lector se interese. Si no recuerdas cuáles son las partes de la noticia, puedes volver a la parte inicial de este video. Aquí
aquí tenemos un ejemplo de noticia que hemos creado en base al cuento que leímos con anterioridad. En primer lugar, tenemos el epígrafe: lo más increíble del año. En segundo lugar, vamos a ver el título o titular: abuela engaña a la muerte y se convierte en tinaja que cuenta cuentos. Como podemos ver, este es un titular atractivo de algo novedoso que invita al lector a informarse. Ahora sigamos con la bajada. La anciana... nos comimos ahí un qué. La anciana, que no quería separarse de sus nietos, encontró la forma perfecta de lograrlo. Se volvió una inmortal relatora que vive en el patio de su casa. Esta bajada nos entrega un poquito más de información para atrapar al lector y que tenga ganas de informarse sobre esta noticia. Luego, continuamos con el LED o lead. La noche del 4 de febrero del 2020, una anciana muy querendona que no quería separarse de sus nietos, engañó a la muerte transformándose en un gran jarrón cuentacuentos. El hecho ocurrió en la comuna de Talagante gracias a un hechizo que le arrojó la bruja Clotilde, una hechicera muy conocida en la región. Ahora sigamos con el cuerpo. Andrea, la anciana, se sentía muy triste de pensar que en algún momento tendría que dejar de ver a sus nietos, y comenzó una larga búsqueda para encontrar el modo de evadir la situación. Al encontrarse con la bruja Clotilde, encontró la solución inmediata. Pasó varios meses reuniendo los ingredientes necesarios y tuvo que cambiar muchas veces la fecha en la que llevarían a cabo el encantamiento. Finalmente, y con mucho esfuerzo, la anciana Andrea logró su cometido y pudo seguir haciendo la cosa que más le gustaba en el mundo a su nieta Mariana: contar asombrosos cuentos bajo el árbol de manzanas que se encontraba en el patio de la casa. A la fecha, son muchos los visitantes que recibe la casa, y la familia se encuentra feliz de tener las cosas que más disfrutan: a su abuela y los cuentos que ésta inventaba. Y finalmente, tenemos una imagen que nos muestra a la abuela que se convirtió en la tinaja. Por si no sabes lo que es una tinaja, aquí tenemos una imagen que te puede ayudar a imaginarlo. Como pueden ver en este ejemplo, hemos utilizado la información explícita que hemos extraído del texto, del cuento que acabamos de leer, y hemos convertido esta información en una noticia. Este es el gran desafío que te damos a ti el día de hoy. La diferencia es que en la guía de trabajo te encontrarás con un cuento de una extensión un poco más extensa que se llama El flautista de Hamelin, pero esta es una versión muy especial. Te invito a leerla con mucha atención. Cuarta parte y última de nuestra ruta de aprendizaje: actividades. Como te contaba al inicio de esta clase, tendrás que realizar actividades para poder lograr los objetivos de este video. En primer lugar, tendrás que realizar la guía de trabajo El cuento hecho noticia, que te acabo de comentar y te acabo de dar un ejemplo de cómo puedes realizarla. En segundo lugar, debes acudir a tu cuadernillo de trabajo y realizar las páginas desde la 34 hasta la página 37. Y finalmente, tendrás que realizar un ticket de salida en la plataforma Kahoot. Muchas gracias y éxito en tu trabajo.